Pero con el... Sí, aquí, ¿no? Pero aún así. Perdón, Benito, perdón. Buenas tardes, queridos amigos de los medios de comunicación. Nada más que mi compañero senador concluya su llamada, podemos dar inicio. Ya. Y todavía nos faltan un par de senadores que nos iban a acompañar, pero mejor vamos a dar inicio por el respeto al tiempo de todos ustedes. Me falta la señora secretaria de la mesa directiva, Iris Vianey, que también es secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, y nos falta el senador Zoé Robledo, quien se comprometió a estar con nosotros en esta conferencia, pero en lo que ellos llegan, yo quisiera comentarles sobre el proyecto de iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que modifica el artículo 3º transitorio y que acabamos de votar, acaba de ser aprobado por el Pleno del Senado con una abrumadora mayoría. Prácticamente todos los miembros presentes la votaron a favor, y para nosotros era muy importante ampliarles un poco la información. Si bien ya escucharon ustedes el posicionamiento que a nombre de todos nosotros hace el senador Yunes, y después de la posición que a nombre de los grupos parlamentarios hicieron Ana Gabriela, Zoé, Ivonne Álvarez, queríamos precisarle algunas cosas, porque para nosotros resulta de la mayor importancia que a través de ustedes, los medios de comunicación, la ciudadanía, las organizaciones sociales puedan conocer detalles que no quisiéramos que se escaparan por la precisión que hizo el senador Yunes en el Pleno. Como ustedes saben, es una iniciativa que lo que pretende en este momento es poder alargar el plazo a 12 meses más para la certificación de la policía, en un tema muy complejo respecto a la certificación que todos hemos venido refiriéndolo y que hoy claramente todos lo expresaron en la tribuna. Luego, entonces, si se va a revisar todo el sistema de certificación, decidimos ampliar el plazo porque el plazo fatal se vence el día 29 y se nos hace injusto, muy injusto, que 171,000, más de 171,000 policías el día 29 se vayan a la calle, algunos por causas que no son imputables a ellos. Ustedes saben todo lo que ocurrió en este proceso de evaluación, ha sido muy complejo. Debemos de reconocer el esfuerzo que han hecho los gobiernos, tanto federal, estatales y municipales, que no ha sido fácil. Había estados de la República que no tenían centros de control de confianza. Tenemos que reconocer el esfuerzo que hizo a la anterior administración federal en un tema tan complejo, y que, bueno, pues tratando de articular y de instrumentar cosas, sacó adelante este proyecto que no se pudo cumplir en sus términos y ahora no se puede cumplir, y si sigue así no se podrá cumplir, porque es un programa que no puede tener fechas fatales por las razones que ya escucharon ustedes en tribuna, por la movilidad de los elementos de la policía, en fin, una serie de factores que lo han impedido. ¿Qué es lo que los senadores queremos? Y esto es lo que queríamos ampliar el concepto con ustedes. Los senadores queremos un eficaz sistema de certificación para determinar la confianza que deben tener los elementos de la policía en el país. Un método eficaz que certifique y que tengamos verdaderamente un esquema confiable de control sobre los elementos de la policía, particularmente por todo lo que ustedes conocen que ha ocurrido, y muchas de esas cosas hoy se señalaron también en la tribuna. Ayer nos reunimos a invitación de la CONAGO con 19 gobernadores, 18 y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Nos reunimos a invitación de ellos a un desayuno de trabajo donde nos plantearon y nos esgrimieron una serie de factores, y nosotros hemos venido trabajando hace mucho tiempo en este tema. No es un tema de ayer de la CONAGO. Nosotros ustedes nos han acompañado, nos acompañaron a la reunión con Rubido, nos acompañaron a la reunión con el propio secretario Osorio, han estado presentes en algunas de las ocasiones que hemos tenido oportunidad de platicar este tema en particular, y a nosotros
nos queda claro que había que resolver un conflicto que se iba a desatar el día 29. Nos queda claro la posición de los gobernadores, la del gobierno federal que esgrimió aquí el secretario Osorio el día de su comparecencia, y estamos dispuestos a entrar a una nueva dinámica para generar un nuevo esquema de certificación de la policía. Ojo, lo dejo claramente sentado. Esta iniciativa que hoy aprobamos todos en conjunto, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, no es un cheque en blanco para ninguno de los órdenes de gobierno. No le estamos dando un cheque en blanco a los gobiernos estatales, municipales, ni siquiera al gobierno federal en el tema de certificación. Claramente lo dejó establecido el senador Yunes. El texto lo dice, la certificación continúa y continúa en sus términos. La certificación es obligatoria para todo elemento que va a ingresar a la policía y es obligatoria para todos los que ya están y deben de ser certificados. Eso no desaparece y hasta hoy no ha cambiado. En esos términos queda. No es un cheque en blanco porque no estamos desapareciendo la certificación. En este momento no se está planteando su sustitución, sino, como lo señalaron también en las intervenciones en tribuna, vamos a integrar un grupo de trabajo en el que participará la CONAGO y a través de su presidente de la Comisión de Seguridad, que es el gobernador César Duarte Jaques, en la que estaremos presentes las comisiones de seguridad pública de la Cámara de Senadores y también la de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, y en el que deben estar presentes por parte de la Secretaría de Gobernación, el Comisionado Nacional de Seguridad, así como el secretario del Sistema de Seguridad Pública en nuestro país. Juntos revisaremos el esquema que se trabaja para sustituir al actual sistema de certificación, en donde, aprovechando la base de lo existente y que quedó de la pasada administración y tratando de dar un paso adelante, vamos a hacer un grupo analítico de trabajo que además se convierta en control por parte de las cámaras, en un control democrático del propio proceso que hasta hoy ha sido muy complejo cumplir. La Federación nos ha dicho, como lo dijo aquí el secretario, va a un 98%, hay muchas entidades federativas que van todas arriba del 90%, hay unas que van por debajo. Sin embargo, cualquier porcentaje debemos de procurar que se abata, pero debemos abatirlo con un verdadero sistema de control. Hoy no estamos de acuerdo con que sea determinante para que un agente de la policía ingrese o permanezca en el cargo el examen poligráfico. Sin embargo, hoy lo tenemos que respetar. Y hasta que no cambie el esquema y hasta que no participemos en generar ese cambio, tendremos que respetar la certificación tal cual está. Y tal cual está, era imposible llegar al 100% el próximo día 29. Y no queremos que se genere un problema peor al de por sí ya grave problema del tema de la certificación. ¿Qué mandamos a hacer 171,000 policías a la calle el próximo día 29? Es un tema muy complejo. No hay capacidad para dar seguimiento y además algunos de ellos se irían injustificadamente. Hay estados de la República que han hecho grandes esfuerzos y que desgraciadamente han tenido que cometer la injusticia de separar de sus filas a policías verdaderamente eficaces por el simple hecho que no pasaron el control de confianza, particularmente el polígrafo, y esto creemos que debe de ser revisado. A las organizaciones civiles, esto es a la sociedad civil organizada, le queremos decir que estamos con ellos, que no abdicamos al proceso de certificación, que no estamos otorgando cheque en blanco a ningún orden de gobierno, pero que tenemos que ser conscientes
de la situación que se genera y que espero nos comprendan que aquí pugnamos por el cambio a un nuevo sistema de certificación que sea mucho más eficaz. Yo quisiera dejar hasta aquí mis comentarios. No sé si los señores senadores quisieran hacer algún comentario en particular y después pasaríamos a la batería de preguntas y respuestas si ustedes tienen a bien formularlas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo creo que la parte importante y trascendente de esto es, como bien lo señala el presidente, rebasar la meta, rebasar la obligación y el término fatal del día 29. No para ganar tiempo, no se trata de ganar tiempo ni de que no se hagan las cosas. Este año que se está otorgando más es para revisar con claridad cuáles son los exámenes que deben hacerse a las policías del país. Yo debo decirles que hay estados que hicieron el 120% de exámenes y están en el 80%. La razón es que tienen mucha rotación de personal y esto les impide llegar al 100% por esta misma razón. Lo ha señalado el presidente, lo ha señalado bien el polígrafo, en ninguna parte del mundo es una prueba definitiva. Pero en la aplicación misma del polígrafo esto representa un problema porque tiene que hacerse muy lentamente porque se pasan solamente 2 personas diarias por cada polígrafo y poligrafista y esto retrasa y complica las cosas. Además, ya se ha dicho, no es igual pedir los requisitos de ingreso a alguien que está manejando ametralladoras o que está manejando policías muy importantes, a aquel policía de un municipio de la provincia que está encargado solamente de cuidar la bodega del DIF para que no lo roben. Hay una enorme diferencia en los cargos, hay una enorme diferencia en las responsabilidades y bien lo dice el presidente, se hará una revisión clara, una revisión con toda objetividad para establecer cuáles deben de ser las normas y cuáles deben de ser las pruebas a cada uno de los elementos. No se va a abdicar, como él lo señala, a que no se haga. Se están haciendo y van a seguirse haciendo. Pero próximamente que nos reunamos en esta comisión con las personas que acaba de señalar el senador Fayad, estableceremos cuáles son las pruebas que deben de realizarse a cada una de las policías federales, estatales o municipales. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Y un comentario adicional antes de sus preguntas. ¿Ha habido inquietud particularmente con alguna organización social que nos ha estado señalando y que yo he tenido la oportunidad de hablar con quien la preside? Hablé con la señora Morera, Marilena Morera, quien tiene un gran interés, alguien que yo reconozco como una voz autorizada para hablar por este tema, primero por su activismo, por su condición de víctima, que lo ha sido, y por la lucha que ella desde hace muchos años ha emprendido. Creo que todos aquí coinciden conmigo en que es una voz autorizada y una voz atendible, y quiero mandarles a través de ustedes el mensaje de que no es una broma, no vamos a dejar las cosas así y el año que entra volver a aplazar el tema de la certificación. Ustedes mismos van a ser nuestros testigos, nos haríamos harakiri los senadores si no logramos provocar ese cambio que tenemos que provocar en menos de un año. Ni siquiera creo que nos vamos a llevar un año en que se presente el nuevo esquema. Ojalá que nos dé un voto de confianza de saber que no estamos abriendo un cheque en blanco ni para los incumplidos, ni para los corruptos, ni para los malos. Estamos simplemente tratando de generar un esquema de estabilidad en un tema complejo que requiere de mucha atención. Pasamos a las preguntas de todas y todos ustedes. Nada más si nos dan su nombre y el medio que representan nos hacen un gran favor. Claro, gracias. Buenas tardes. Ricardo Gómez, del periódico El Universal. Senadores, de estos 171,000 policías que quedarían en la calle si no se aprueba esta reforma, porque aún va a la Cámara de Diputados, ¿cuál es la entidad que más cumplió o que menos incumplió? No sé si tengan ustedes ese dato.
También preguntarle, dado que la Cámara de Diputados es Cámara Revisora, ¿hay los consensos ya necesarios para avalarla o se va a atorar allá? Y también los que ya se han certificado con el nuevo modelo que ustedes generarían, ¿tendrían que volverse a certificar? Porque estaríamos partiendo de dos modelos distintos. ¿Qué va a pasar ahí? Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere… en el caso de la primera pregunta, sí estamos trabajando conjuntamente con Cámara de Diputados. De hecho, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Guillermo Anaya, diputado por el PAN, presidente de esta comisión, ayer incluso nos acompañó a la sesión de la Comisión de Seguridad Pública y también estuvo con nosotros en el desayuno con la CONAGO, y creemos que en muchos de sus puntos coincide plenamente con esta propuesta, como él mismo manifestó ayer, por lo que pues estamos haciendo esa labor conjunta para estar todos en una misma sintonía. Respecto a las entidades, bueno, pues Alejandro Rubido, el día que vino a darnos cuenta de ello, nos dijo más o menos cómo íbamos, y de un universo de 513.888 elementos, se tenía un avance de más del 75%, dentro de los cuales, como bien lo señaló el secretario Osorio Chong, pues la federación iba a un 98%, o sea, ya un nivel muy, muy alto de cumplimiento de la medida, y después habían dividido dentro de los 31 estados, había 9 muy por encima del 90%, dentro de los cuales yo había señalado con toda claridad que estaba mi estado, el estado de Hidalgo, que ha sido de los estados que mejor han cumplido con el estándar, y había estados pues que iban en un avance del 60 o 67%, el caso de Michoacán más o menos que iba al 67%, son 31 entidades federativas, los datos son públicos, seguramente los encuentran en el informe de gobierno y sus anexos, pueden acudir a ellos a las páginas del Sistema de Seguridad Pública de Gobernación, etcétera, pero el hecho es que por pequeño que se vea el porcentaje, el número de policías puede ser un número importante y nos lleva a un esquema muy complicado en el que además, pues para separar a alguien de su cargo, los gobiernos estatales y gobiernos municipales, así como el gobierno federal, pues requieren en muchos casos de liquidarlos a los elementos, y la propia liquidación te genera un conflicto. No por esto se debe de quedar nadie que no esté certificado. En la armonización de los dos sistemas, bueno, la ley no puede ser aplicada retroactivamente en perjuicio de nadie, pero como la obligación está muy clara, como lo decía el senador Yunes, no desaparece la certificación. La certificación en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública está claramente establecida y a esa no la movimos. No estamos desapareciendo el esquema, es el mismo esquema nada más que el enfoque de cómo practicar los exámenes de control de confianza, sí hay diferencias. Y entonces esas diferencias se aplicarán para los nuevos que ingresen. Los que ya ingresaron con este sistema lograron su ingreso. Los nuevos tendrán que ingresar cuando se apruebe el nuevo sistema y cuando lo conozcamos, entrarán con el nuevo sistema. Ya estando adentro todos, en todo momento se tendrán que sujetar al sistema en vigencia. Ejemplo, si alguien ingresa mañana, bueno, pues mañana todavía está vigente el actual sistema, tendrá que pasar el control de confianza tal cual. Y si ya ingresado mañana, el año que entra, cambia el sistema, como el sistema es permanente, se tendrá que evaluar de acuerdo a las normas y procedimientos que establezcan las autoridades competentes en su momento. Muchas gracias. Buenas tardes, senadores. Verónica Méndez, de W Radio. En esta radiografía que ustedes tienen sobre la certificación policíaca, no es la primera vez que se vive esta etapa de plazos y alargar tiempos. ¿Cuáles son los problemas que les argumentan los gobernadores para no dar el paso? Si nos puede reiterar los estados que están más atrasados en esta certificación, que ya se ha informado, pero no está de más. Y si hay algún compromiso de parte de los gobernadores para avanzar
porque esto de dar plazos no es la primera vez que lo estamos viviendo a partir de que se dio la reforma legal para la certificación policíaca desde el sexenio pasado. Senador Yunes, si gusta usted darle respuesta. Gracias. Bueno, en la reunión que tuvimos con los gobernadores, lo primero que hay que decir es que todos manifestaron su voluntad de continuar con las certificaciones, con las evaluaciones. Si bien es cierto que hay algunos estados más atrasados que otros, los problemas que se plantean son diversos. Uno de los más importantes es la rotación de policías, que haría prácticamente imposible llegar al 100% cuando tenemos una rotación constante en los elementos policíacos que vamos teniendo. Sin embargo, hay que hacer una diferencia ahí. Hay elementos al día de hoy que nunca han sido evaluados y que probablemente tengan las corporaciones 2, 3, 5, 10 años, y que es en los que hay que empezar, con independencia de los que van entrando, como bien decía el senador Fayad, que también se tienen que ir evaluando en un sistema y otro. Otra de las cuestiones es, por ejemplo, en el caso del polígrafo, no hay poligrafistas suficientes en el país, es una realidad también que tenemos, al igual que el propio sistema, que como ya bien decía también el senador Fayad, en muchos estados de la República no se contaba ni siquiera con el centro. Yo creo que sí hay que hacer también una precisión, porque hay lugares donde sin duda alguna ha sido exitoso, y aunque cada caso es particular, también ha habido una falta de voluntad de varios gobernadores de meter el acelerador en el tema y poderlo lograr, porque si no nos explicaríamos también cómo uno sí llega al 100 o al 98 y otro va hasta atrás. Digo, tampoco hay estados que tengan diferencias tan grandes como para no poder cumplir. En materia de porcentajes que preguntabas, son 8 estados los que están por abajo del 70%, los últimos lugares son Baja California Sur, Guerrero, Estado de México y Tamaulipas. Los otros son Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo, y Baja Sur. Esos son los 8. Senadores, no sé, yo quisiera hacerles una pregunta en relación a la importancia de la evaluación. Vemos con frecuencia que en los ilícitos que se cometen, tanto del crimen organizado como fuera de él, están involucrados muchas veces policías, y muchos de esos policías han pasado evaluación. Entonces, ¿qué tan importante es este sistema de evaluación frente al fenómeno de la corrupción policíaca o del crecimiento del crimen organizado, o no se le está dando demasiada importancia a este elemento de la evaluación? Bueno, mire, el tema de la evaluación es fundamental. El tema de la evaluación lo reconocemos todos como muy importante. La cuestión es precisamente el tipo de evaluación que se hace y cómo se hace. Todos los que estamos aquí coincidimos desde hace tiempo en que nuestro mejor indicativo no es el polígrafo. El polígrafo es lo que ustedes conocen comúnmente como el detector de mentiras. El polígrafo no hace prueba plena en ningún tribunal del planeta. Ningún tribunal lo reconoce. Sin embargo, aquí se dio el caso de que quien aprobaba el polígrafo era apto y quien no aprobaba el polígrafo no era apto. Hay otros factores. Nosotros, los que estamos aquí, estamos convencidos más de inclinarnos a las pruebas científicas que sí tienen valor probatorio en los tribunales. Ejemplos: la prueba psicológica, las pruebas psicométricas, las pruebas de aptitudes, los exámenes como el Minnesota o el famoso MMPI, las pruebas toxicológicas, las pruebas de trabajo social y de revisión del entorno de hábitat de la gente de la policía. El que analiza, el trabajador social que analiza su entorno de vida, cómo es en su familia, cómo es con sus vecinos, cómo es en su entorno social. Todas esas pruebas tienen mucho más valor que el polígrafo. Y sí se hacen. Lo que queremos es que no solo se hagan, sino que se revaloren y se tomen en cuenta. Sea más causa de separar a un agente de la policía de su encargo o de no dejarlo entrar a la policía,
si los psicológicos y psicométricos te dicen que está afectado? Entonces, creemos que hay pruebas más científicas que no se les ha dado el valor probatorio suficiente dentro del esquema general y que esas deben ser más atendidas al simple polígrafo. El polígrafo es una prueba que genera demasiado estrés a quien se le aplica y que si esa persona ha sufrido motivo de lo que se le cuestiona, pues evidentemente sufre alteraciones. ¿Qué quiere decir esto? Un agente de la policía que está siendo evaluado, tuvo un evento familiar, una hermana, un pariente cercano, murió por una sobredosis de drogas. Cuando entra al campo de drogas, cuando le pregunta el poligrafista, se altera. No se altera porque esté asociado con el crimen organizado, sino porque hay un evento que lo altera. Por eso es que el polígrafo no tiene prueba, no hace prueba plena. No sé si con esto le contesto lo más claro que pude la pregunta para que con un ejemplo lo vea. Senador Mayar. A ver, la pregunta es muy importante. Lo que se requiere en México es duplicar el número de policías federales. Y estoy seguro que en cada entidad federativa se requiere un mayor número de elementos policíacos. Pero estos elementos no solamente tienen que responder a una evaluación que tiene que ser permanente, sino también necesitamos revisar el modelo. Y este año nos vamos a tomar todos, gobernadores, el Senado de la República, la Cámara de Diputados en sus comisiones de seguridad y el gobierno federal, para revisar ese modelo y ajustarlo en donde tenga fallas, dada la experiencia de estos últimos años. Pero también no basta solamente entrenar, capacitar a nuestros policías y duplicar el número en función del territorio y del número de habitantes que tiene el país. Si lo comparamos con otros países como España, tienen el doble de policías federales, por ejemplo, y es un territorio mucho más pequeño que el nuestro, con la mitad de la población que el nuestro. Pero, además del número, necesitamos también una política policial, no solamente el modelo de evaluación que tiene que ser permanente, constante, día a día, para que no se den estos sucesos que usted mencionaba, de policías que fueron evaluados y después aparecen en la delincuencia organizada o en bandas de delincuentes en las entidades federativas, locales. No, necesitamos, además de la evaluación y de un modelo eficiente, una política. ¿Y en qué consistiría esta política? Pues en elevar los salarios de los policías. Los salarios no son los adecuados, mucho menos a nivel estatal y municipal. Hay que revisar la política salarial para pagarle bien al policía. Además, una política de becas para sus hijos, para que puedan estudiar y puedan desarrollarse, y una política de vivienda también, de seguridad social para las policías, que el policía se sienta debidamente protegido y si arriesga su vida como la está arriesgando, que tenga la certeza, la seguridad que su familia va a quedar bien en términos generales, ¿no? Con una vivienda, sus hijos tienen la garantía de estudiar y tienen un ingreso y un seguro, además, por fallecimiento en condiciones de trabajo, ¿no? De riesgo. Todo esto habrá que ser revisado, no solamente la evaluación, no solamente para exigirlo, sino para estimular también que tengamos policías de calidad, comprometidos con la sociedad y que defiendan a la sociedad y no que abusen de ella, como lo hemos visto en muchas ocasiones. De esto se trata y este tendrá que ser el replanteamiento que hagamos. Una verdadera política policial que incremente los números, pero que atienda también las necesidades salariales y sociales de nuestros policías en los tres órdenes de gobierno. Última pregunta. Buenas tardes, Luis Lozano del periódico Reforma. Me quedan dos cuestiones. Una, de estas medidas que usted mencionó, ¿cuántas, cuáles y como para cuándo tendrían listo el nuevo esquema, dado que si lo van a ampliar me parece que se extendería un poco el plazo de aplicación y no sé si alcance el año para lograr evaluar los que faltan? Y una segunda, ¿se está contemplando también alguna medida paralela para las corporaciones de seguridad privada,